Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. En este tutorial vamos a hacer una gráfica de columnas donde representaremos una línea horizontal de una serie de datos que será nuestra meta o promedio a evaluar. Marcaremos de otro color la barra del excedente que superará el promedio de nuestros datos. Esto dará mayor atención a nuestra información y una visualización más rápida para encontrar lo que nos está cumpliendo y así poder tomar acciones a seguir. Este tipo de gráfico ayudará al punto clave para analizar dentro de nuestros dashboards. Mi nombre es Eric Ávila, comencemos. Bueno, vamos a empezar. Aquí les traigo este nuevo gráfico donde vamos a representar una serie de columnas donde tenemos en este caso unos saldos de los diferentes estados de la República y donde por cuestiones ahorita de un ejercicio nos están evaluando que nosotros debemos tener un saldo mínimo. En este caso tenemos un tope o un promedio del cual nosotros debemos estar bajo esas condiciones y no tener ese excedente. En el ejemplo que les traigo aquí vamos a detener la fórmula, lo tengo de manera aleatoria. Por decir, aquí tengo 5 estados de la República y cada uno tiene un saldo bancario. Este es un ejercicio donde cada uno al final del día cierra con una cantidad y del cual hay una pequeña política o hay un indicador que diariamente se debe de establecer. En este sentido, debe cerrar al día con 3,000 pesos. Y todo aquello que rebase, en este caso que la línea de color verde, nos está indicando que este es el promedio. Entonces, todo aquello que sobre o que sea el excedente, en este caso en el estado la ciudad de Guadalajara, tiene un excedente de 618. Aquí en la parte de abajo está mostrando que su saldo fue de 3,618. Y que exactamente los 618 los estoy marcando aquí en este gráfico con otro color, dando ese pequeño excedente. Lo mismo sucede en Puebla, que el saldo cerró con 4,075 y del cual mi tope son 3,000, entonces tengo un excedente de 1,075. Visualmente identifico cuáles de los estados que tengo aquí me están sobrepasando los saldos. Y ya yo tomaré acciones a seguir en este caso de qué está pasando en Guadalajara o en Puebla que me están dejando un promedio arriba de lo que se está establecido, ¿no? A través de esta pequeña gráfica nosotros podemos representar esa información y de manera muy rápida encontrar quiénes están pasando con ese excedente con el ejercicio que estoy demostrando en el tutorial de hoy. Bueno, vamos a empezar a graficar. Voy a explicarles cómo llenar esta información. La voy a borrar. Lo primero que tenemos que es tener el saldo, ¿no? Ya que tenemos el saldo, ahorita lo tengo de manera aleatoria, necesitamos establecer un tope. En este sentido, toda esta columna necesitamos llenarla con la misma información. En este caso, el tope va a ser de 3,000 y en cada campo, en cada fila, llenarla con la misma cantidad. Aquí vamos a colocar lo que es una condicional. Vamos a colocar la información que está por debajo del promedio, que en este sentido es lo que se está cumpliendo. Aquí abajo les puse una serie de fórmulas que ya la tengo aquí, en este caso establecida. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Es simplemente vamos a agregar una condicional donde yo voy a colocar si C7, que es el saldo, es mayor a D7, en este caso, si el saldo que tengo, que en este caso de Sinaloa, es mayor al tope, entonces retórname o colócame ese mismo tope, o sea, en este caso los 3,000. De lo contrario, colócame el saldo original. Vamos a replicar la función y así, al momento de estar evaluando, me va a poner exactamente hasta el tope de la cantidad. Como tenemos aquí 4,100, solamente me va a poner hasta los 3,000 pesos. Vamos a hacer ahora la condicional, pero del excedente, todo aquello que está por arriba del promedio. Aquí coloqué lo que es la función y de igual manera vamos a colocar una condicional. En este caso la condicional dice:
si C7, si el saldo es menor al tope, entonces colócame una función que se llama not. Esta función lo que va a hacer es que al momento de graficar no me retorne un valor visual hacia el gráfico. En ese sentido, déjamelo vacío, coma. Ahora en la condición del falso vamos a colocar una pequeña variación entre el saldo, que es la C7, menos el tope. Eso quiere decir que me vas a retornar el excedente. Replicamos la fórmula y de esta manera al momento de colocar estas dos condicionales voy a tener exactamente lo que va a estar abajo de la línea promedio y arriba del promedio, que va a ser mi excedente. Vamos a verlo ahora de manera en una gráfica para que quede mejor comprendido esta situación. Vamos a seleccionar en este caso desde el encabezado hasta nuestro último valor. Vamos a insertar una gráfica de columnas y en esta gráfica de columnas lo que vamos a hacer, vamos a abrir el menú donde vamos a colocar la selección de los datos. Yo solamente necesito en este caso las tres últimas columnas, el tope, la condición y el excedente. Voy a quitar o eliminar, no me ayuda lo que es el saldo, la voy a quitar para no entorpecer nuestro gráfico y solamente dedicarnos a estas tres. Ahora bien, voy a quitar el título, vamos a agregar lo que es un gráfico combinado. En este sentido vamos a la parte de hasta abajo y aquí en lo que es la parte donde dice tope vamos a escoger una de líneas, que en este caso sería la primera opción, y en las otras dos vamos a colocar columnas apiladas y por default la segunda se puso así. Le damos a aceptar y de esta manera al momento de colocar esa información así tenemos lo que es la información abajo de la línea, que es lo que estamos cumpliendo en este caso con los saldos, mientras que lo que está de otro color, que es el excedente, es lo que está arriba de mi promedio. Vamos a agregar a lo que es las etiquetas para que dé una mejor presentación. Voy a agregarle aquí lo que es, vamos a ponerle etiquetas en la base, también al excedente vamos a agregarle las etiquetas. Entonces ya lo único que tenemos que hacer es aquí es agregar un poquito el tamaño de la fuente. Vamos a dejarla en 14. Entonces al momento de colocar nuestra información, lo que está de amarillo es el excedente, mientras lo que está de gris está dentro de nuestros rangos del cual estamos midiendo, ¿no? Y la de color naranja es la parte que nos está calificando, o en este caso nos está permitiendo evaluar de manera visual esos pequeños excedentes. Espero que les haya gustado este video y vean cómo se puede utilizar este tipo de gráficos de manera visual, dando un impacto exactamente en ese detalle, en esa clave donde nosotros necesitamos a veces estar al pendiente de algún dato. Y qué mejor manera de que un gráfico nos diga qué situación, en este caso los estados, están por arriba de aquello que nosotros estamos revisando, ¿no? Déjenme en los comentarios qué les pareció este video, comenten y en la descripción dejo el archivo para que practiquen junto conmigo este tutorial. De mi parte sería todo, nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Y este gráfico es donde voy a utilizar en el siguiente dash. Déjenlo en el comentario si llegaron hasta el final y alcanzaron a verlo. Espérenlo próximamente.